de verdad si son lógicamente equivalentes. ¿De acuerdo? Si son lógicamente equivalentes. ¿Dónde está ese cursor? Listo. Pues, ¿cuáles son los valores de verdad? Entonces tendríamos que este es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Falso, falso. Aquí los combinamos, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ahora, la negación de esa proposición aquí está. La negación es falso, falso. Verdadero, verdadero. Y en la otra ya lo contrario, ¿no? Falso, Correcto. falso, verdadero. Correcto. Entonces entenderíamos este, verdadero y falso, verdadero. Correcto. Ahora simplemente tenemos el O. Y el O es verdadero cuando al menos una de las dos son. Entonces debo conectar estas dos. ¿Sí? Y esto entonces es verdadero. Este es verdadero porque estoy conectando estas dos. Aquí también tiene una verdadera, entonces es verdadero. Y la única falsa en uno es cuando ambas son falsas. Aquí me daría falso. Luego me dicen la negación de esto. Valor de verdad contrario, ¿no? Falso. 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 Y verdadero. Ahora debo conectar estas dos columnas a través del I. Entonces digamos que vamos a hacer esto con rojo, estas dos columnas. Esta y esta. Y esas dos columnas con un I. Pero el I es verdadero únicamente cuando ambas son verdaderas. No solamente la última es verdadera. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría? Falso, falso, falso y verdadero. Y estas dos columnas tienen el mismo valor de verdad. Si tienen el mismo valor de verdad, cuando yo las conecte con un sí y solo sí, ambas verdaderas y ambas falsas indican que el condicional doble es verdadero, por lo tanto ellas son lógicamente equivalentes. Entonces, como tienen el mismo valor de verdad, las dos son lógicamente equivalentes. Y con eso hemos demostrado que en efecto así lo son, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, obviamente, realizando una tabla, pues se hace de manera sencilla. ¿Cuál es el inconveniente de la tabla? Cuando tenemos expresiones proposicionales mucho más grandes que esta, porque aquí tenemos tan solo dos proposiciones, pero digamos que yo tengo una expresión proposicional donde esté involucrado P, Q, digamos R, S, y voy a poner T por exagerar un poco. Pero bueno, hay expresiones proposicionales o argumentos que tienen 5 proposiciones. Entonces resulta, y fuera pues de las conexiones que tienen, solo para contar las posibilidades, como cada una de ellas tiene 2 posibilidades, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestra tabla, como filas de estas, ¿sí? Como filas de las que aparecen ahí, P, Q, van a aparecer 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Aparecen 2 a las 5 posibilidades, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos esa cantidad de líneas. Entonces, hacer 32 líneas hacia abajo, donde calculas en el primer caso 16 verdaderas, 16 falsas, en el siguiente 8 y 8, en el siguiente 4 y 4, en el siguiente intercalados, ¿cierto? Y en este 2 y 2 y en este intercalado verdadero falso, para completar las 32. Y eso sin contar qué conexiones tengan una con la otra, ¿no? Si tienen implicaciones, disyunciones, negaciones. Entonces nos saldrían bastantes columnas dependiendo de la expresión proposicional. Por eso sería engorroso si ya tengo más de 3 proposiciones para intentar establecer si son lógicamente equivalentes, porque la tabla sería gigantesca, ¿no? De pronto se escapa de que nos quepa en un cuaderno esa tabla tan grande. Entonces, por esa razón, pues, se utiliza lo que yo les menciono, que son las reglas de equivalencias lógicas, que veremos para tratar de justificar si 2 expresiones proposicionales son lógicamente equivalentes o no. ¿De acuerdo? Y eso pues significa que ellas son lógicamente equivalentes. Otra sencilla, otro ejemplo sencillo, podría ser eso. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a hacer este otro, que nos sirve también cada vez que necesitemos utilizar esa equivalencia, la utilizamos en algún ejercicio de demostración. Me refiero a esta,
que ya logramos hacerla sin tabla. Muestre que las proposiciones o las expresiones proposicionales, por darle el nombre proposicionales, esta expresión que es una implicación y la otra que es negación de P o Q son lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalentes. Esto sí se pierde mucho este cursor para mí. Profe, pero a simple vista uno se da cuenta que... No, olvídalo. Iba a decir algo, pero no. ¿Que son equivalentes? Sí, o sea, eso creo. Bueno, el ejercicio dice que muestre que son lógicamente equivalentes. Bueno, deben serlo, ¿cierto? La idea es mostrar, pero lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer con una tabla. Entonces, bueno, ya tengo que borrar esto porque el espacio ahora es más grande. Entonces, con una tabla, ¿qué me queda? Hacer la tabla, ¿cierto? De las expresiones proposicionales. Voy a aprovechar esa tabla y la voy a traer acá. Voy a copiarla y la traigo, a pesar de que esa tabla, de todas maneras, son solamente dos proposiciones, pero no sé por qué quedó tan grande eso. Si solamente estoy señalando este pedacito, este pedacito. Y no deja ver, a ver si se deja ver esto aquí. Listo. La copiamos y la traemos. Gigantesco quedó, tan raro. Bueno, listo. Entonces digamos que le escribimos solución y lo que hacemos es justamente tomar los valores de la tabla respectiva con este y mostrar que las dos son lógicamente equivalentes. Tengo que rayar en algún sitio para poder ver dónde quedó el cursor, qué cosa. Solución. Listo. Entonces armamos la tabla. Son dos proposiciones PQ. Necesito negación de P. Ahí la tenemos. Negación de Q no necesitamos. Así que por ahora esta de aquí no necesitamos eso, sino que necesitamos es P o Q, ¿no es cierto? Y P entonces Q. Así que eliminamos esta. Y ahí escribimos P entonces Q. Pongámosle aquí P. Esperemos que guarde P entonces Q. Que sería la primera. La otra es no P o Q. Entonces esta, que aparece aquí, decimos no P o Q. Y esas dos deben tener el mismo valor de verdad. Entonces ya esto lo quitamos, porque no necesitamos esta parte de la tabla. Y ahí tenemos todo. Tenemos P, tenemos Q, todos los insumos, tenemos la negación de P. Ahora las fórmulas proposicionales que se supone que son lógicamente equivalentes. P entonces Q, aquí en esta columna, P o Q en la otra columna. Bueno, entonces ahora sí, armamos el valor de verdad, digamos, de P entonces Q. Y la negación de esta está bien, porque era la negación de la anterior. Nosotros sabemos que la implicación es únicamente falsa en una condición, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, tendríamos que, esta es la línea falsa, porque dice verdadero, falso, ¿sí? Estas dos. El resto es verdadero, verdadero, esto da verdadero, falso, verdadero, esto da verdadero, y falso, falso, esto da verdadero. Yo ya tengo el valor de verdad de esta implicación. Ahora el valor de verdad de la disyunción. La disyunción, pero debo hacerla entre esta columna y esta columna. ¿De acuerdo? Porque es no P o Q. Y la disyunción con al menos una de las dos que sea verdadera es verdadera. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Esto es verdadero, ¿cierto?
Estas dos, las dos son falsas, entonces Elo dice que eso es falso. Estas dos son verdaderas, Elo dice que es verdadero, y una de las dos es verdadera, Elo dice que es verdadero. ¿Qué hay aquí? Simplemente que estas dos columnas presentan el mismo valor de verdad, lo que quiere decir entonces que las dos son lógicamente equivalentes. Entonces, con eso estamos demostrando, pongámosle, en efecto, ¿cierto? La tabla está mostrando que las dos son lógicamente equivalentes. En efecto, las dos tienen el mismo valor de verdad. El mismo valor de verdad. Ok, listo, lógicamente equivalentes. ¿De acuerdo? Y cuando ya tenemos, digamos, una situación un poco más compleja en el sentido del procedimiento usando tabla, porque hay más proposiciones, digamos, que tengas una ley asociativa que hay por ahí, o ley distributiva del O y el I, ya nos tocaría incrementar el Profe, qué número de pena, ¿puedes filas. subir un momentico? Sí, ya voy. Allí. Profe, una preguntita. Sí, ya. Para sacar, Sí, para sacar el valor de la última columna, usted leyó de P a Q, de Q a P, ¿cierto que de Q a P? Sí, ese. ¿Cuáles fueron las dos variables que tomó? no P o Q, esta y esta. ¿Por qué? Esas son las involucradas en Pero la la, operación. pero la hizo de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Cuando tenemos esta tabla que dice que si esta es verdadera y esta es verdadera, ¿cómo es el resultado? Verdadero, ¿cierto? Si esta es verdadera y esta es falsa, esto es verdadero. Si esta es falsa y esta es verdadera, esto es verdadero, ¿cierto? Y si estas dos son falsas, esto es verdadero, ¿de acuerdo? Ahora, voy a mostrar con esto es que eso no importa. Profe, no, no es falso. Sí, esto es falso. Ah, le puse verdadero. Las dos son falsas, esto es falso. Que si yo tengo esto y yo le escribo acá los mismos valores de verdad que tiene esto y le pongo B, eso no importa, B, B y F, y aquí le pongo W y doble F, es lo mismo. El O lo que dice es que cuando al menos una de las dos es verdadera, todo es verdadero, así que parece ser que no importa, parece ser no importa simplemente el orden con que yo lo haga. No, esto no quiere decir que yo lo estoy haciendo de esta manera, el único es la implicación que sí tiene un antecedente y un consecuente. Esto sí, me está diciendo que debo partir de aquí y llegar acá. Pero en el O, él lo dice, el O simplemente es que cuando al menos una de las dos, llámese P, Q, P, cuando al menos una de las dos sea verdadera, en la disyunción es verdadera. Así que eso no importa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no es que yo vaya de un lado hacia otro. En el caso de la tabla que tenemos, déjame ver dónde está. Aquí está. Ah, bueno, pero Sí, no no que me importa. confundí en eso, como de si iba de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero gracias, ya No. me aclaró. Bueno, ¿en qué debemos tener en cuenta eso? En las implicaciones, ¿sí? Porque la implicación sí tiene un antecedente, un inicio y un fin. Tiene un antecedente y un consecuente. Y va en esa dirección, por eso la flecha. En el O y en el I no hay inconveniente con eso, son conmutativas. Y esas son las propiedades que vamos a ver ahora. ¿Listo? Profe, Sí, o sea que si estuviéramos viendo pues o sea, la tabla de verdad de, por ejemplo, la implicación de menos P y Q, entonces ahí sí se miraría, o sea, un orden, en este caso menos Q, que está a la derecha y luego el Q. O sea, ¿sí me hice entender? si yo tengo, por ejemplo, que hacer esto,
negación P implica, por ejemplo, negación Q o Q, por ejemplo, démoslo así, que yo tenga que hacer esto. Depende de la disposición que yo haya tenido en la tabla. Digamos que la tabla la estoy construyendo y uno generalmente empieza con P, luego le escribe Q, luego escribe las negaciones de P y luego escribe lo que yo quiero armar como valor de verdad en la tabla. Si están dispuestas de esta manera, yo debo tener presente es esto que de aquí. Entonces yo digo que para responder a esta, entonces debo iniciar aquí y finalizar aquí. ¿De acuerdo? Ah, vale, perfecto. Por la forma como aparece. Muy bien. Sí, ya me aclaró la duda. Bueno, con gusto. Y atrapemos el borrador. Listo. Bueno, entonces si hacemos una tabla más grande, ahí nos damos cuenta de la dificultad que tiene una demostración de esas, ¿no? Bueno, voy a mirar otro ejercicio y luego si, digamos, presento las equivalencias lógicas, digamos, por ejemplo, este. ¿Sí? Otro ejemplo. Demostrar que son lógicamente equivalentes. Ejemplo. Muestre que, bueno, de hecho lo son, pero vamos a mostrar que en efecto son lógicamente equivalentes. Muestre que esta que es, voy a ponerle aquí, P, pongámosle O, voy a escribirlo así por comodidad, negación de P, por aquí hay un I, Q, cierra, y todo esto que hay aquí, lo negamos. Entonces le voy a poner toda esta línea acá arriba, lo negamos. Entonces muestre que esta es lógicamente equivalente con esta proposición, negación de T o expresión proposicional y negación de Q. Vamos a ver que esas dos son lógicamente equivalentes. Listo. Entonces hacemos lo mismo, pues el único argumento que tenemos es una tabla. Entonces pues hacemos una tabla. En este caso pues también tenemos solamente 4 opciones, ¿no es cierto? Voy a subir un poquito esto. Y armamos la tabla donde tenemos la proposición P, por aquí P, necesitamos Q y también las negaciones de cada una de ellas, ¿no? Negación de P, negación de Q. Ahora, ¿qué más necesitamos? Armar una conjunción entre negación de P con Q. Entonces, por aquí armamos esta y Q. Esta en una columna. Listo. ¿Qué más necesitamos? Voy a armar toda esta. Necesito una disyunción entre P con esta que de aquí. Que le voy a poner un O. Y escribimos acá negación de P y Q. Y todo esto en una columna. Luego me dicen niegue esa expresión. Entonces voy a dejar en otra columna P o negación de P y Q. Aquí más son las columnas que se deben construir que las filas, ¿no? Y me piden la negación de todo esto. Así que eso es este. Y esta otra es simplemente en una columna escribir la negación de P y conectar la negación de Q a través de un I. Y esto en una columna. Listo. Desarmamos la tablita. Digamos, esto es 1, 2, 3, 4. Vámonos aquí que sea de renglón de por medio. Profe, ¿puede repetir esa partecita de azul, por favor? Correcto, sí, ya la vemos. Voy a terminar de hacer las líneas y ya miramos la construcción, ¿de acuerdo?
Ya miramos la construcción en efecto. Y tratamos de ver por qué hice la construcción de esa manera. Muy bien. Bien. ¿A qué me refiero con esa construcción? Resulta que yo debo mostrar que esta y esta son lógicamente equivalentes. Esas dos. ¿Dónde está? Ah, por aquí. Que esta y la otra, esta de acá, son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Mostrar que esas dos lo son. Bueno, para mostrar que son lógicamente equivalentes, ya sabemos que debemos armar una tabla y deben tener el mismo valor de verdad. Pero para lograr conseguir, por ejemplo, la primera, esta que de aquí, se me pierde ese coso, no sé ese punto. Esta que de aquí, simplemente lo que hacemos es ver qué la compone. La compone P, la compone negación de P y la compone Q. Entonces yo debo armar paso a paso cada una de ellas. Yo ya tengo P y tengo Q, ¿cierto? Tengo esas dos, aquí están. P, Q, ahí están, esas dos. Bueno, yo creo que me va a tocar cambiar de estas puntas. Listo, está P, está Q. Luego negación de P, que la necesitamos. Negación de Q, porque la segunda tiene también negación de Q. Pero si yo quiero construir todo esto que hay aquí, yo debo hacerlo por partes para tener idea de cómo llegar a su valor de verdad. Entonces voy a construir una columnita que tenga esta, que tenga no P y Q. Aquí está esa columna, ¿cierto? No P y Q. Debo conseguirme una columna que me diga cuál es la disyunción entre esta y esta. Entonces, como yo ya tengo P y tengo esta, entonces la juntamos con o la conectamos con O. Entonces tendría esta columna que hay aquí. Ahora necesito la negación de ella porque ya tengo construido todo esto. Ya todo esto lo construí. Ahora ¿qué necesito? Su negación. Entonces simplemente en otra columna hago su negación. Ya tengo entonces toda esta primera. Ahora ¿qué hago? Necesito esta segunda. Pero esa segunda es simplemente negación de P y negación de Q. Pues le construyo una columna con esa fórmula. Entonces ahora ya tengo todo. Y simplemente trabajamos los valores de verdad y completamos la tabla mostrando que en efecto las dos son lógicamente equivalentes, entendiendo que tienen el mismo valor de verdad. Bueno, creo que hasta ahí. Muy bien. Entonces vamos con los valores de verdad de P y de Q. Es en la tabla. De verdad que sí. Profe, una preguntita. Sí. Cuando está el P, O y abre y luego está el P de negación o Q, bueno, y cierra. Cuando tiene bueno, cuando está negado, como por ejemplo está negado, por ejemplo, la P y luego tiene una negación completa de toda pues digamos, la expresión, hay que hacer una sin toda y otra con toda la negación. Yo tengo, por ejemplo, A, tengo este conectado o B y yo tengo, por ejemplo, negación aquí. Voy a suponer eso, ¿no es cierto? Y que tenga, para aproximarme a lo que tú dices, y tenga esto. Si yo lo quiero resolver, entonces ya hemos mostrado que esto es equivalente con, ¿qué debo decir? Debo negar cada una de las proposiciones, ahí negué la primera, debo negar la otra, ¿y qué sucede? Esto debo cambiarlo por I. Entonces aquí tendría la negación de una disyunción, que es esta. Luego resuelvo esto, que es la doble negación, y eso me daría equivalente con A, ¿no es cierto? Pues el B negado quedaría así. Entonces, si yo voy a construir una tabla con esto, simplemente ¿qué debo construir? Debo construir A, debo tener B, debo tener la negación de A, ¿cierto? Debo tener la conexión entre la negación de A con B en una columna y finalmente la negación de esto, otra columna donde esté esto mismo, pero negado, si quiero construir esa tabla. Ahora, esta, si es equivalente, simplemente ya las tengo. Tengo A, pero no tengo no B, entonces me tocaría construir una columna que me diga la negación de B. Entonces tendría negación de B, tendría A, B, negación de A por columnas. Y finalmente necesitaría una que sea esta misma columna, pero con su negación. Entonces, esta y esta deberían tener el mismo valor de verdad, si son equivalentes. ¿Sí es lo que preguntas? Sí, señor, gracias, profe. Bueno, ok.
Entonces ahora llenamos la tabla. Esta es verdadera, ¿cierto? Por aquí le ponemos verdadero, por aquí le ponemos falso y por aquí falso. Esta combinadas, verdadero, falso y verdadero, falso. Lo sabemos, ¿cierto? Luego dice que es la negación de cada una de ellas. Bueno, esas negaciones las conocemos. Pongámosle aquí, la negación es doble falsa, doble verdadera. Y acá, combinadas, falsa, verdadero, falso, verdadero. Bueno, entonces ahora sí llenamos la tabla y decimos, esta de aquí dice que debo conectar la negación de P con Q. Es decir, esta columna, la negación de P con Q, esas dos. Pero ¿cómo la debo conectar? A través de I. Entonces yo sé que el I es verdadero únicamente cuando las dos son verdaderas. Entonces me fijo en estas dos columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué observo? Aquí va a ser falso, aquí va a ser falso. La única verdadera es esta columna. Entonces, el resto da falso. ¿Cierto? Esa es la verdadera y el resto es falso. Falso en esta y falso en esta. ¿Listo? Bueno, ahora me dicen, debes conectar la primera columna que es P con esa que acabas de construir, que es no P y Q, pero a través de un O. Entonces ahora voy a conectar esta con esta, pero la voy a conectar a través de un O. Y el O es verdadero cuando al menos una de las dos son verdaderas. La única línea falsa en el O es cuando ambas son falsas. Pero Entonces la digo, única falta es la última. ok, entonces aquí me daría verdadera, aquí me daría verdadero, aquí me daría verdadero y aquí me daría falso. Y ya tendría esta. Ahora me dicen, si paso a la siguiente columna, me dice, niéguelo. Bueno, la negación es el valor de verdad contrario, ¿no? ¿Sí? Y esto, verdadero. Ahora, para comprobar que esta tiene el mismo valor de verdad que la última columna que vamos a construir, la última columna se refiere a no P y no Q. Entonces vamos con la última columna, es decir, negación de P con negación de Q. Por lo tanto, debo conectar estas dos columnas. Solo Porque quedaría esta es negación de falsa, P. solo quedaría verdadera la última. Porque las dos son verdaderas. Entonces esto es falso, falso, falso y verdadero. ¿Listo? Es un equivalente. Son equivalentes, lógicamente. Entonces ahí la tenemos, lógicamente equivalentes. Bueno, listo, pues con tabla y en todas hemos sido afortunados que he escogido ejercicios donde solamente está P y Q relacionados, obviamente con sus negaciones y con implicación, con un I, con un O, pero no hay más de dos proposiciones ahí. Si son tres proposiciones, ya tendríamos una tabla más grande donde el número de líneas sería, por ejemplo, 8. Sería algo un poquito más complejo, ¿cierto? Bueno, voy a mirar si de pronto... Bueno, aquí ya tengo un inconveniente con mi celular allí porque dice que la carga está baja. Hoy sí fue fatal. Voy a mirar en preferencia si puedo ampliar un poquito ese bolígrafo. Voy a ponerle un poquito más aquí, a ver si de pronto, si esto tiene que ver con que aumente el punto. Voy a ponerlo en 8, a ver, cerramos aquí. Ah, pero entonces ahí se torna de esta manera, que no me gusta, pero porque no deja, yo prefiero el punto. Preferencias. Démoslo 5 y démoslo como está así. A ver si eso tiene que ver, cerrar. Bueno, se cambió de otra manera y no me gusta casi así, pero Profe, bueno, por lo menos una vemos. ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Si yo quiero establecer el valor de verdad de una proposición, ¿siempre tengo que hacer la tabla de verdad o hay otro método que no pues sea tan dispendioso, tan largo? Bueno, si es una tabla, obligatoriamente entonces tenemos que recurrir a los valores de verdad, porque si es una sola proposición, porque tiene dos opciones, o es verdadera o falsa. Pero cuando tienes una expresión proposicional, y la idea, por ejemplo, aquí es establecer si esta es lógicamente equivalente con esta, tenemos obviamente otra metodología que es utilizar las
reglas de equivalencias lógicas, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora justamente. Pues con reglas de equivalencias lógicas, como realizando una especie de demostración, lograr llegar a que en efecto la una es equivalente con la otra. Así como hicimos algo como esto, mira, nosotros teníamos esta implicación, ¿cierto? Y si yo escribo esa implicación de esta manera, son equivalentes, ¿sí? Esta expresión y esta expresión son equivalentes. ¿Por qué? Alguna propiedad que me diga que la doble negación, ¿sí? Es una propiedad de doble negación, es igual a la proposición original. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos que hay algo equivalente con esta implicación. Voy a escribirle así. Me dicen, debo negar esto, ¿cierto? Debo negar esto. Y luego volverlo a negar. Lo escribo así simplemente para que se note la diferencia en la escritura, pero es lo mismo. Entonces, esto ya es equivalente con esto. Ahora, ¿cómo se niega una implicación? Entonces, esto es equivalente a decir que lo que está dentro se niega de esta manera. Tengo P y sin embargo no recibo la recompensa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo la negación de P, entonces Q. Pero ¿qué tengo además? Debo negarlo. Entonces ahora debo negar un I. Pero ¿cómo se niega un I? Sabemos que eso es equivalente a decir que debo negar cada una de las proposiciones componentes, pero debo conectar con un O. Ahora tengo esto. Y esto es equivalente por la negación de P y la doble negación de Q es Q. Entonces, conclusión, cada vez que yo tenga una implicación, esa implicación es equivalente con esto. Y nosotros construimos una tabla para ello, inclusive, ¿no es cierto? Pero aquí lo estamos haciendo sin tabla, sino que estamos mostrando a través de algunas leyes de equivalencias lógicas que hace falta escribir cuál es la justificación. Sin embargo, ya vamos a hacer eso. Llegamos acá. ¿Y qué hicimos nosotros ahora? Una tabla que nos mostró que en efecto, mire, esta es equivalente con esta. Entonces aquí lo hicimos por tabla y acá lo que vamos a hacer es mostrar que en efecto cómo llegar aquí a través de esas reglas, ¿no? Se llama tabla de equivalencias lógicas. Bueno, déjenme, yo les muestro aquí, si la tengo aquí en algún documento de estos. Vamos a ver si aquí está. Y logramos sacar esa tabla, espero que sí. Se encuentre aquí. Dame un segundito. En el texto de lógica debe estar por aquí, voy a ver. Sí. Vamos a ver. Si está el texto. Bueno, ahí vamos a ver cuánto nos alcanza. Me queda un 10%, un 16% de carga. Nada. Por aquí debe estar esa tabla. Bueno, entonces voy a abrir este. Buscamos equivalencias lógicas. Página 25. Vamos a tomarle una foto a esto. Y la pegamos ahí. Ya está. Tenemos aquí. Ahora sí. Vamos a ver dónde pega. Esperemos que haya pegado ese instantáneo. Vamos a ver si pegó en algún lado. Parece que sí. Que. Un segundo, a ver. Y algo pegado ahí arriba. Ah, no, pegó fue lo otro. Es instantánea. Se supone que al tomar la instantánea ya debe pegar. Vamos a ver si dejó la otra. ¿Esta cuál es? No, pega en la otra. No, esta es.
utilizo este otro. Equivalencias lógicas. Esta es una tablita. Listo, por acá hay otra. Vamos a ver si esta sí la deja copiar. La instantánea. Supongo que la tomo. No. No la deja tomar. Entonces, hacemos lo siguiente. Tomamos más bien una foto y nos llevamos esa foto. No resultó de ninguna de las dos formas. Entonces, foto. Salgo todo aquí. La pegamos acá. Y me la llevamos. Recortamos esto. Se supone. Y espero que sí. Vale, aquí está. Perfecto. Sí pegó. Ahora sí. Bueno. Bien, entonces esta es la tabla de equivalencias lógicas. Esta es la que necesitamos. Con esto vamos a mostrar pues equivalencias lógicas entre expresiones proposicionales y la justificamos en cada paso. Vamos a hacer, por ejemplo, esta última, esta de aquí, la que mostramos en tabla la anterior. Voy a borrar esta. Esta última. Esta es lógicamente equivalente con esta, a través de la justificación mediante la tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar la tabla a un lado para que notemos qué es lo que justificamos en cada paso. Es mostrar que son lógicamente equivalentes. ¿Sí? ¿Usted puede colocarnos esa tabla o si es un PDF o algo en la plataforma? Sí, claro, por supuesto. Profe, gracias. Bueno, pues, claro que sí, esa va para allá. Y lo mismo esto, ¿no? Pero escrito de mejor forma. Yo lo reescribo ahorita que termine y se los envío. Bueno, entonces, utilizando la tabla de equivalencias lógicas, justifique que las dos proposiciones, esas que hemos mostrado ahora, voy a llevármelas, son lógicamente equivalentes. Esta, que esto quedó pegado con, a ver dónde está, desagreguémoslo. Entonces, esta con la otra.
Ah, no lo desagregué. No lo agregué. Que esta son lógicamente equivalentes. Entonces borramos este de aquí. Metémoslo primero. Utilizando la tabla de equivalencia lógica, justifique que esta es lógicamente equivalente con esa otra. No borramos nada más. Eso. Vámonos acá. Listo. Bien, como debemos mostrar que son lógicamente equivalentes, al igual que ustedes por allá en trigonometría mostraban que una expresión trigonométrica era igual a la otra, mostrando que en efecto hay una equivalencia entre las dos expresiones trigonométricas, se hace esto. Y partimos de uno de las dos expresiones proposicionales y llegamos a la otra. ¿De acuerdo? A través de la justificación mediante estas reglas. Veamos un poquito las reglas antes y notamos que las preguntas que ustedes habían hecho se responden aquí desde esta tabla. Miren, la primera menciona que si tengo una proposición, y sabes que los valores de verdad de una proposición son solamente dos, y la conectamos con esto que aparece aquí, ese T es verdadero, está en inglés, entonces por eso aparece la T, y la conectamos con verdadero, ¿qué resultado vamos a tener aquí? Vamos a tener que esto es equivalente con P. ¿Por qué con P? Si P es verdadera, verdadero y verdadero da verdadero como resultado. Si P es falsa, falso y verdadero, estoy hablando de la conjunción, esto me daría falso. Quiere decir que el resultado de esta conexión, ¿sí?, entre P y esto que siempre es verdadero, da como resultado la proposición P. Es decir, que estamos hablando de que no se modifica el valor de verdad de P. Por lo tanto, es como una especie de identidad, así como la suma tiene el elemento 0 como idéntico. Mire que no modifica cuando tomo un número real A y lo sumo con 0. Entonces está sucediendo lo mismo aquí. Eso es una especie de ley de identidad en el caso de la conjunción. Para la disyunción, si tengo una proposición P cualquiera, la conecto con falso a través de O, ¿qué va a suceder? Resulta que si P es verdadera, el O dice que esto es verdadero, ¿cierto? Si P es falsa, como la estoy conectando con falsa, la única línea falsa de la disyunción es cuando ambas son falsas, entonces el resultado daría falso. ¿Qué quiere decir? Que si partimos de verdadero, el resultado es verdadero, o de falso y el resultado es falso, no se está modificando el valor de verdad de P. Por lo tanto, el resultado también daría P. ¿Eso qué quiere decir? Que P no se ve modificado por estas conexiones con el valor verdadero y el valor de falsedad de esa proposición. Por lo tanto, es una ley de identidad, la primera. No se modifica. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Mira que aquí cambiamos I por O conectado con verdadero y cambiamos O por I conectado con falso. Entonces, si por el contrario tengo una proposición P, la conectamos a través de O con verdadero, bueno, verdadero, con verdadero. ¿Qué sucede? Es falsa. Es un O. ¿Y qué dice el O con respecto al valor de verdad? Cuando yo tengo un verdadero. Si hablo de O. Al menos una verdadera. Exacto, al menos una es verdadera. Entonces, si tengo esta que es verdadera, ya no me importa el valor de verdad de P. Entonces, ¿el resultado cuál es? Verdadero. ¿Sí? Porque lo exige que al menos una de ellas sea verdadera. Y si ya tengo verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero sin importar cuánto valga P. Ahora, si tengo esa misma proposición P, la voy a conectar con falso, pero a través de I, ¿qué diríamos de inmediato? Es falso. Sí, Verdadera cuando las dos son verdaderas. únicamente cuando las dos son verdaderas. Y si ya hay un falso y aparece el I, eso tendría que ser falso, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede?
que este valor de aquí, conectado a una proposición, está dejando la proposición de lado, la ignora. Simplemente si es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si es falso, el resultado va a ser falso. Esto significa, o es una ley denominada ley de dominación. Este valor está dominando sobre la proposición. ¿Sí? Sencillamente no la tiene en cuenta, no tiene en cuenta su valor de verdad. Entonces, si tengo un verdadero y hay uno, el resultado es verdadero. No me importa si esto es verdadero o falso. Ahora, si tengo un falso y lo conecto con y, con cualquier proposición, el valor de verdad de la proposición no me importa. Me daría falso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama ley de dominación. ¿Listo? Esa es la segunda ley. Ahora, la otra es sencilla de ver o de verificar, porque me están diciendo que tengo una proposición y la voy a conectar con la misma proposición, pero utilizando un y, utilizando un o. ¿Qué diríamos aquí? Pues obviamente esto da la misma proposición, no hay modificación para ella. ¿Sí? Porque se debe cumplir esto y eso mismo, pues se cumple eso mismo. Se cumple esto o eso mismo, se cumple eso mismo. Así que no hay modificación de esto, por lo tanto esto se conoce como, tiene la misma, como pensar en una potencia, ¿no? Esto sea P por P. Entonces se conoce como ley de idempotencia. Se conecte con O, se conecte con I. La que habíamos utilizado ahora, y yo niego dos veces una proposición, el resultado me da la misma proposición, se llama ley de doble negación. Esta. Ahora, la preocupación que teníamos antes, si yo lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues precisamente la disyunción y la conjunción son conmutativas. Miren, no importa si lo hago P o Q o si lo hago Q o P. P y Q, Q y P. Entonces, presenta una ley conmutativa. En el lenguaje, digamos, natural, en español, pues también encontramos que es lo mismo, ¿no? Por eso no hay preocupación si voy en esta dirección o en esta otra dirección, siempre que se trate de disyunción o de la conjunción. Pero si se trata de una implicación, la situación ya no es lo mismo. Porque sabemos que esto tiene un valor de verdad y que esto tiene un valor de verdad. Puede ser el mismo o diferente, pero ninguna de las dos, ¿cierto? Tiene una connotación de realizar una inferencia a partir de que deba tener el mismo valor de verdad. Esta es su recíproca y esta es la proposición original o condicional original, ¿sí? Lo que hemos hecho pues cuando vimos el condicional. Entonces tenemos ley conmutativa. ¿Qué más tenemos? Cuando tenemos un solo conector o un solo operador, sea disyunción o sea conjunción, yo puedo hacer esto. P lo conecto con Q y lo voy a conectar con otra proposición llamada R. Así que yo puedo hacer esto y es equivalente a hacer la conexión de esta otra forma. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Asociando, ¿cierto? Asocio los dos últimos o asocio los dos primeros, pero todo bajo un mismo operador, el O. Lo mismo va a suceder con la conjunción. Esto es equivalente, ahí asocié los dos primeros, pero yo puedo asociar los dos últimos. Y el resultado no varía en cuanto al valor de verdad se refiere. Entonces, bueno, tendríamos ley asociativa que también se cumple para ese operador y el operador de disyunción. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto está asociado, digamos, en el caso de las operaciones con reales, aunque esto es mucho más amplio, con la suma y esto con la multiplicación. Y la suma y la multiplicación sabemos que tienen propiedad asociativa, ¿no? Ahora viene esta otra. Yo tengo una proposición, la voy a conectar con una expresión proposicional, pero esa expresión proposicional está compuesta de Q y R, con ese conector justamente. Y dice que esto es lo mismo que hacer una distributiva y distribuir esta proposición P a cada una de ellas, diciendo que es P o Q y P o R. Así que tengo una ley distributiva.
¿Qué es lo que quiere decir? Estoy distribuyendo P a cada una de estas. P o Q y P o R. Entonces, la asociativa es equivalente con la distributiva. No, estas dos son diferentes. Esta es porque asocio y mira que tienen el mismo conector. Sí. Sí, el mismo conector. Pero este tienen conectores distintos. Este sí, este no. Listo. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, cuando yo voy a distribuir, debo distribuir uno con respecto al otro. Listo, profe, gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces, este otro sucede lo mismo, mira. Tengo esto y puedo distribuir P hacia Q con ese conector I o P y R. ¿De acuerdo? Entonces, este se asocia con este a través de I. Luego este se asocia con este a través del mismo I, pero el que está permitiendo esa conexión es O. Por eso se conectan estas dos conjunciones con este O de aquí, ¿no? Quitémosle esa rayita porque puede pensar que es un O exclusivo, pero es inclusivo. Entonces, esas son las leyes distributivas y siempre se generan de una conjunción y una disyunción o viceversa. Bien. Viene otra que también la utilizamos antes de ver el condicional y es esto. Tengo este conector y tengo ese par de proposiciones a través de esa conexión y voy a negar esa conjunción. ¿Y cómo se niega la conjunción? Ya sabemos. Negar cada una de las proposiciones que componen la conjunción y conectarlas a través de la disyunción, que sería negar cada una de estas con un no. Y luego, la negación de este O, igual, se niega cada una de las proposiciones componentes, pero se cambia ese O por I. Esas son las leyes de Morgan. Ustedes en conjunto las han visto con unión, ¿cierto? Tengo la unión y quiero obtener el complemento. El complemento se asocia con la negación en proposiciones. Entonces tengo la unión y esto es equivalente o es igual, mejor, porque ya tengo el símbolo igual. En el caso si es una relación pues, de equivalencia diferente. Entonces A unión B complemento es igual a tomar el complemento de cada una de los conjuntos, pero intersectarlos, que es la ley de Morgan para la unión, o tengo la intersección de los conjuntos, obtengo su complemento, que es el homólogo de la negación en el caso de las proposiciones, ¿y qué hago? Tomo los complementos de cada conjunto y luego los uno. Estas son las leyes de Morgan que han visto en conjuntos en Matemáticas 1, por ejemplo. Y este es el homólogo en lógica, leyes de Morgan. ¿Sí? Negación de un I, negación de un O. La siguiente proposición es bastante especial. Se llama ley de absorción. Y consiste en lo siguiente. Hay que saber ver esta ley de absorción. Tengo P y lo voy a conectar con esta conjunción. Pero ¿qué de especial tiene la conjunción? A través de este O, ¿no? Esta conjunción se repite esta, miren. Esa proposición. Entonces tengo P, O, P y Q. El resultado simplemente es P. Y puedo tener el otro, pero siempre hay que ver que esta se repite aquí. Y esto es P. Entonces, pues sencillamente se puede pensar en algo como esto. Estoy conectando P con cualquier expresión, solo que la expresión tiene algo distintivo y es que repite P conectado con esta otra proposición a través de I. Entonces sencillamente se absorbe el valor y me queda sin P. Y lo mismo sucede con esta. Me queda P. Pero estas dos deben ser la misma. ¿Sí? La misma proposición. Y eso es ley de absorción. Que lo podemos ver como conjuntos. Cuando ustedes están viendo conjuntos, dice, tengo el conjunto A y lo voy a unir asociándolo a este O, al mismo conjunto A, pero ese A está intersectado con B. Dice, ¿cuánto me da eso? Entonces simplemente pintas dos conjuntos, ¿cierto? Puedes pintar los dos conjuntos como quieras, debe cumplirse para todo par de conjuntos que escojas.
Entonces digamos que si los conjuntos tienen esta connotación o tienen esa disposición, digamos esta, están dispuestos de esta manera y tengo mi conjunto A así, tengo mi conjunto B así y me dicen calculemos la intersección. Entonces la intersección es la parte común. Entonces, digamos la parte común es esta parte verde que hay aquí. Esa es la intersección, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me dicen ¿cuál es el conjunto A? Pues el conjunto A es todo esto azul que hay aquí. ¿Listo? Ese es el conjunto A. Ahora me dicen, una los dos conjuntos. Esto que está de verde con esto que está de azul. ¿Cuánto me da la unión? ¿Qué región? Pues me daría simplemente el mismo conjunto A. Mira. Entonces, la unión da el conjunto A. Lo mismo sucede si realizo esta otra operación. Me están diciendo, tiene los dos conjuntos. Este que sea el conjunto A. Ahora voy a hacerlos separados. Este que sea el conjunto B, vamos a suponer que están dispuestos de esta forma. Y me dicen una A con B. Ah, bueno, listo, voy a unir A con B. Y la unión la voy a pintar de verde. Entonces, uno los elementos de A con los de B. ¿Qué me daría? Todo lo verde. Así que me darían esas dos, ¿cierto? Bueno, ahora le dicen, eso que está de verde, intersectelo con el conjunto A. Voy a pintar el conjunto A de azul así. Ahí ya pinté el conjunto A de azul con las líneas verticales. ¿Cuál es la intersección entre lo de verde y lo de azul? La intersección es la parte común y lo único que tiene doble raya es el conjunto A. Por lo tanto, el resultado va a ser el conjunto A. Y esa ley que cumple con todo eso se llama ley de absorción o las leyes de absorción porque son dos, la una para la disyunción y la otra para la conjunción. ¿De acuerdo? Y finalmente aparece algo que se conoce como ley de negación y se refiere a tener una proposición con su negación y en los dos sentidos conectar esa proposición con la negación de ella misma a través de un o y a través de un i. Pero ¿qué pasa si yo tengo una proposición y la niego y las conecto a través de o? Si la proposición original es verdadera, la negación va a ser falsa. Y si la conecto con un o, pues el resultado va a ser verdadero, ¿cierto? Si la proposición original es falsa, su negación va a ser verdadera. Y la conecto con un o, el resultado va a ser verdadero. Así que esto siempre va a ser verdadero. Eso me está indicando que esto es una tautología. Esto siempre va a ser verdadero. Listo, ahí está, verdadero. Pero ¿qué pasa si tengo una proposición y la conecto con su negación? Pues que esto nunca podrá ser, porque esto es como decir, si esto es verdadero, esto es falso, ¿qué pasa con el i? Falso. Falso, ¿cierto? Y si esto es falso y esto es verdadero, ¿qué pasa con el i? También. Falso También también. daría correcto, entonces eso me daría falso. Bueno, esas son las leyes de equivalencia lógica. Bueno, hay más obviamente, pero digamos que esta es una tabla principal con la que vamos a trabajar. Bien. Ahora, ¿cómo demostramos eso que hay ahí que son equivalentes aprovechando esa tabla y justificando cada paso con la tabla? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a partir de aquí. Y digo, partimos de la negación. Voy a abrir un corchete y tengo P o negación de P y Q, cierro y cierro. Es la negación de todo esto, ¿cierto? Bueno, ¿qué puedo aplicar? De allí, si de acuerdo con lo que tenemos en la tabla, y yo quiero como responder a esto que aparece aquí, me están diciendo, sí. Distributiva. Bueno, yo podría distribuir dentro, ¿cierto? Porque Sí. tengo un o y un i, entonces podría distribuir dentro. Entonces voy a escribir aquí. Esto es equivalente, voy a ponerlo así. Y si voy a hacer distributiva, entonces esta negación la debo dejar todavía para después, porque se supone que la opción es lo de adentro. Entonces, ¿qué dice lo de adentro? P o no P, ¿de acuerdo? Bueno, y P o Q. Entonces decimos, aquí aplicamos ley distributiva.
Bueno, hay un micrófono por ahí encendido. Ok, gracias. Entonces, ley distributiva. Correcto, muy bien. Ahora, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? Recuerde que debemos llegar a este otro lado, ¿no? Entonces hemos escogido el camino, ley distributiva. Sí, ya la aplicamos. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué podríamos hacer? Mire que aquí tengo una proposición y su negación. Podría hacer algo con esta, ¿no? Cuando tengo una proposición y su negación, ¿qué diríamos? Entonces venimos a la tabla. Una proposición con su negación y tengo un o, esto me daría, este de aquí me daría siempre. ¿Cómo daría este? Verdadero. Verdadero. Verdadero, exacto. Entonces le ponemos aquí verdadero, aquí hay un i y tengo ahora un p o q por resolver. Bueno, y cerramos aquí. ¿Y qué hemos aplicado allí? Ley de negación, ¿cierto? Ley de negación. ¿Está bien? Listo. Ley de negación, que es esta última. Bueno, ahora tenemos esta ahí. ¿Cómo puedo desprenderme yo de esto? Aquí tengo un verdadero y tengo una proposición, pues que está compuesta por dos, pero tengo una proposición. Entonces tengo algo así como esto. Un verdadero, un i y una proposición que voy a llamar q. Y trato de ver en las reglas donde hay algo como esto. Recuerde que como el i es conmutativo, yo puedo tener también esto, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces me fijo aquí y yo tengo i aquí. Tengo una proposición con verdadero. ¿Sí notan esta primerita? Una proposición con verdadero. Así que es una ley de identidad que yo puedo aplicar aquí. Entonces, por ley de identidad, yo puedo decir que esto que está dentro del corchete, lo que está dentro del corchete, simplemente es P. Es decir, la proposición que en ese caso es P o Q. Esto queda aquí. Y eso es lo que queda. Pues, ¿resulta claro que estoy aplicando? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Y eso se llama ley de identidad. La justificamos. Ley de identidad. Listo. Ahora finalmente quedamos con esto del corchete. ¿Pero qué me está diciendo? Que niegue una disyunción. ¿Sabemos cómo negar una disyunción? Claro. Venimos aquí, Claro. ¿cierto? Y me están diciendo negar una disyunción. ¿Cómo se niega una disyunción? Debemos negar cada una de las proposiciones componentes y cambiar esa disyunción por i. ¿Y cómo se llama eso? Ley de De Morgan, correcto. Y hemos partido de esto y hemos llegado a través de qué? Equivalente, 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 justificando cada paso. ¿De acuerdo? Bueno, y esa es la otra forma, ¿no? Bien. Bueno, el camino no tiene que ser este únicamente, ¿no? El camino, me refiero a, no a lo que hemos utilizado como justificación en las reglas de equivalencias lógicas, sino que me refiero a que hubieses podido hacer lo siguiente. Es decir, no, yo no quiero aplicar distributiva. Quiero aplicar distributiva, sino simplemente que tengo la expresión aquí, voy a llevármela para una alternativa. Voy a quitar entonces esto. Este. Y que diga lo siguiente. Esto es equivalente con, digo, tengo la negación de esto y hay un no. Voy a aplicar ley de De Morgan. Entonces, niego cada una de las proposiciones componentes. Negamos P, negamos
la otra proposición que compone esa disyunción. Perdón, esto es sí, aquí, esto es sí. Entonces dice que debo negar la proposición P y debo negar esto que hay en el paréntesis. Y lo que hay en el paréntesis es esto. Pero ¿qué debo hacer? Debo cambiar este O por un I. Ahí lo tenemos, ¿sí? Lo debo cambiar. Listo, en efecto, así lo hicimos. Cambiamos. ¿Y qué hemos aplicado ahí? Ley de Morgan, ¿cierto? Ley de Morgan. Listo. Entonces ya estamos aquí, hemos aplicado ley de Morgan. Ahora, ¿qué podemos hacer? Internamente con este paréntesis puedo aplicar otra vez ley de Morgan, dejo este no P aquí y aquí en este paréntesis puedo aplicar ley de Morgan. ¿Qué dice? Negar la primera, ahí está, cambiar el conector y negar la segunda y aquí lo tenemos. Volvimos a aplicar ley de Morgan. Se aplicó de nuevo esa ley. Listo. Ahora tengo esto que aparece aquí como doble negación. Y esa doble negación que es la que tenemos aquí, podemos hacer uso de ella y decir no P y escribimos aquí P o no Q. Listo, ahí lo tenemos. Esa es ley de doble negación. Listo, ley de doble negación. Bueno, me queda el 1%, muchachos, de carga, entonces creo que ahí se termina el asunto. Pero el celular, la verdad no pensé que iba a utilizarlo y pues fue la opción. Yo creo que ahí finaliza. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aplicamos distributiva. Entonces, al aplicar distributiva, pues simplemente vamos a ver hasta dónde alcance, no importa que se descargue todo. P y P, ¿cierto? Paréntesis, o no P y no Q. Entonces hemos aplicado ley distributiva. Pero este P y no P lo conocemos. Y ahí lo tenemos. Cuando conectamos una proposición y su negación a través de un I, esto siempre va a ser falso. Esto es una contradicción. Esto es una ley de negación. Entonces aquí tendríamos que esto siempre es falso. Y por aquí tendríamos no P y no Q, ley de negación. ¿Listo? Pero ahora tenemos una proposición conectada a... No se le escucha, profesor. Yo creo que se le apagó el celular. El iPhone de Israel. Mínimo. Sí, Yo creo que hasta ahí fue, ¿no? Profe, termine de explicar que ya ahí entendemos nosotros. listo, profesor.
Listo, profe, hasta luego, se cuida. Tranquilo, profe. Hasta luego.